Bienvenidos. Hoy empezamos la escalada de 4 líneas de mutación hacia el hexagrama terminal, el conflicto. El conflicto está representado por dos trigramas contrapuestos en sus tendencias naturales. El cielo tendiendo de manera natural hacia arriba y el agua tendiendo de manera igualmente natural hacia abajo. Retraído al ámbito antropocéntrico del ser humano, esto significa dos tendencias naturales que por naturaleza divergen en su orientación. Cada una cree tener toda la razón, sin embargo, tiene la limitación subjetiva de su propia naturaleza y desarrollo del ser. Se genera un conflicto a la hora de la participación en lo comunal. De manera que el texto tradicional para el conflicto es evitar el conflicto. Si se ha iniciado, poder dejarlo pronto sin llegarlo a extremar. Y si es que hay que llegar a profundizarlo, depositarlo en manos de una autoridad con sabiduría y con capacidad de hacerse obedecer. Este es el complementario terminal que vamos a tener ahora con 4 líneas de mutación. El primer peldaño lo iniciamos hoy en el hexagrama número 2, lo receptivo, que siendo tan fuerte como lo creativo, tiene la singularidad de que si va en seguimiento de lo creativo, obviamente, haya conducción, pero si se adelanta por su cuenta, es extravío. Representa en términos generales la manera de no anticiparse, sino de responder con naturalidad a aquello en lo que somos requeridos en el campo del desarrollo. Dentro de este gran arquetipo mutan las líneas segunda, la cuarta, la quinta y la sexta. La segunda que lleva al 7, la cuarta al 16, la quinta al 8 y la sexta al 23. La segunda línea, primera en nuestras mutaciones, central en el trigrama interior de lo receptivo de la tierra, el no adelantarse, especifica por medio de su dictamen que el noble, atendiendo a su sistema de desarrollo habitual, aquel en el que está inmerso, disciplinadamente conforme a necesidad. Esto es indicio que nos refleja el arquetipo transicional, el ejército, disciplinado conforme a la necesidad del orden del día y atendiéndolo conforme a los propios recursos, con la máxima sabiduría y la más sabia también estrategia de abordaje. Nada va a quedar sin ser debidamente gestionado. Por tanto, sin ninguna pretensión, atendiendo al orden diario, disciplinadamente, conforme a las características de necesidad, de respuesta conforme a los medios que se tienen, de manera sabia y estratégica, nada va a quedar sin ser debidamente atendido. La línea cuarta, primera del trigrama superior, en el hexagrama número 2, el texto tradicional lo define como línea, como una bolsa atada, en la que
el estar la bolsa atada significa prudencia y circunspección, sin tacha ni elogio, pero exhorta a andar con cautela. Y si tenemos en consideración el complementario transicional, el 16, cuyo espíritu es el que debemos captar, eh, el oído fino del entusiasmo, del espíritu de la música, para no desbarrar conforme al medio, tener la capacidad de estar pendiente de aquello que se mueve en el entorno para no actuar de una manera dísloca, sino acorde a lo que el medio demanda. Esta la cuarta línea, bolsa taza, ninguna tacha, ningún elogio, ojo al campo por el que se transita para no desbarrar y poder previamente al empatizar, primero empatizar con buen oído y entonces andar con circunspección. La línea quinta, línea central del trigrama superior, habla de la manifestación de la solidaridad en el caso del hexagrama arquetípico número 2, lo receptivo. No hay pompa ni alarde. El texto tradicional habla de ropa interior amarilla, significando ello, ya desglosando psicológicamente las actitudes pertinentes, que no debe haber una manifestación pomposa de externalidad, sino que se muestre lo que anida en el corazón, se debe mostrar en los actos, como la ropa interior amarilla, que implica su nobleza, sin estar fuera alardeando y llamando la atención. La sexta línea nos da un toque de atención en cuanto que el complementario transicional es el 23, la desintegración, y estamos en un hexagrama de receptividad, de cumplimiento y no de adelantarnos, y nos da un toque de atención en que si lo receptivo quisiera rebasar sus límites, los que le han sido previamente diseñados por lo creativo, entraría en conflicto, en combate con lo creativo, con pérdida para ambas partes. De manera que el complementario transicional es el grama 23, significando límite de una situación que no se debe llevar más allá, y que lejos de querer avanzar más allá de lo debido, lo que debemos hacer es volvernos hacia la base para fomentarla con generosidad. De manera que, referido al consultante, en términos generales y después de la deglución y asimilación de los dictámenes de las líneas y complementarios transicionales, no quiera el conflicto a términos llevar, sino a la mitad abandonar o dejarlo en manos de autoridad judicial. El siguiente escalón lo constituye el arquetipo número 3, la dificultad del comienzo, imagen del parto, en la que siendo los sujetos principales, los actores de la acción, tanto la parturienta como el que va a venir al mundo, la que va a venir al mundo, ante la densa y caótica plenitud que hay delante, deben saber designar ayudantes adecuados. Aquí hemos retraído y sustraído para el consultante las directrices fundamentales del arquetipo del que partimos. Se mueve en la línea primera, la segunda, la cuarta y la sexta. La primera línea de la dificultad inicial lleva al 8, la segunda al 60, la cuarta al 17 y la sexta al 42. La primera línea de la dificultad inicial, los primeros pasos,
del andante humano, animal, se admite un cierto titubeo en el andar, pero puesto que la proyección no debe quedarse en esa fase, sino culminarse el parto con éxito, sin perder el centro, hay necesidad de designar un ayudante o ayudantes, persona o institución con la que solidarizarnos. Entonces, cabe la duda, pero también se impone la necesidad de saber discernir cómo, cuándo y con quién y en qué posición designar ayudantes para solidarizarnos y nos puedan echar un cable a la hora de sortear esta dificultad inicial. La segunda línea que lleva al hexagrama 60, arquetipo de las limitaciones o de las regulaciones, donde todo en la naturaleza se entiende que tiene unas limitaciones, unas proporciones que le son las adecuadas y que debemos saber encontrar. La segunda línea que nos lleva hasta este transicional nos dice, reconoce en el consultante que el impulso puede ser natural, pero que en el ámbito de la civilización lo natural está sujeto a las leyes espirituales, éticas y morales, y que son ellas las que deben prevalecer sobre los impulsos naturales, indicando por demás el subrayado de que aunque este impulso inicial en el que se encuentra debatiéndose el consultante es natural, debe posponer el plazo en virtud de ser prematuro en relación a los principios exigibles para el ámbito del desarrollo de la consulta. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior, y habiendo asimilado el consultante los dictámenes previos de líneas y transicionales, hablan de que debe aceptar por encima de sus prejuicios la mano tendida del contexto en el que debe de desarrollarse para conformarse saliendo al encuentro de esa mano tendida que hay en el contexto, ya sea mano física o principios tradicionales con los que debe conformarse en, en el desarrollo de su pretensión. La sexta línea, terminar del contexto de la dificultad inicial y teniendo en cuenta este subrayado de dificultad inicial y línea contextual extrema, y teniendo en cuenta las dudas del principio, la tendencia a querer seguir el impulso natural y tener que contrastarlo, reprimiendo y sometiendo al contexto de eticidad prevalente en el medio. Y la cuarta línea, aceptando sin prejuicio y tomando esa resolución de aceptar en la acomodación en el medio. La sexta línea habla de no rebasar el límite impuesto por el medio en el que debemos desenvolvernos, porque se derramarían lágrimas de sangre, en cuyo caso el texto profundiza y va más allá diciendo, si llegaras a caerte por extralimitación en tus pretensiones, no debieras quedar lamentándote y llorando lágrimas de sangre, sino estimular el crecimiento del carácter, desembarazándote de los elementos inferiores y elevando el carácter hacia ámbitos superiores. No lleves el pleito, por tanto, al final y déjalo en la mediación en manos de la autoridad. El siguiente peldaño
Lo iniciamos partiendo del arquetipo de la espera. Arriba están las nubes y nosotros esperando que se produzca la lluvia. No se puede enlazar las nubes y ordeñarlas. No se puede retraer al contexto de la inmediatez aquello que está por llegar y fuera de nuestro alcance. De manera que espera con tranquilidad y sosiego. En principio, partimos de este contexto y mutan la línea primera, la tercera, la cuarta y la sexta. La primera que lleva al hexagrama número 48, la tercera que lleva al 60, la cuarta al 43 y la sexta al 9. Primera línea de la espera. Espera en la pradera, arquetipo tradicional. Eh, en la pradera, antes de entrar en la ciudad, antes de entrar en el contexto de las relaciones comprometidas, en un lugar lejano. Ahí debes esperar tranquilamente, compartiendo los elementos comunes pero sin compromiso. Aquello de los elementos comunes viene determinado por una intelección del complementario transicional, que es el arquetipo del pozo. El pozo es el dador de agua que sirve para alimentar tanto el huerto, a los animales como a las personas. Pero no es la base, pero no son los elementos sofisticados que puede significar ya una forma de alimentación concreta de un pueblo determinado, una receta culinaria de China o del Perú, o tampoco una labor excesivamente de la superestructura cultural. Mantenernos en la base de espera de lo común, compartiendo los elementos fundamentales de la relación humana, con exhortación a la ayuda común, pero sin contraer compromiso, que no, todavía no están prefijadas las condiciones. La tercera línea, abundando sobre este contexto de espera no comprometida, sino manteniéndonos en lo elemental, con su transición por mutación al hexagrama de las limitaciones, de las regulaciones, que todo en la naturaleza tiene una regulación, debe tener un límite para que tenga el equilibrio dinámico pertinente a su naturaleza concreta y no se quede ni corto ni largo y que cuyos principios y regulación es susceptible de ser analizado en el medio. La tercera línea, línea transicional compleja, así como la primera decía, espérate en lo elemental sin contraer compromiso. La tercera dice, no te lances precipitadamente por una inquietud ingobernable y lejos de lograr lo que pretende, caigas en un lodazal y vaya a hacer el reír del entorno y dar lugar a que se te quite lo poco que podrías conservar. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior, profundiza en la psicología de esta propensión inquieta de la tercera línea, la que nos ha advertido el dictamen de que no nos metamos en ella, que sepamos regular. La cuarta línea habla de que no se nos convierta en una obsesión, estamos metidos en un hoyo, en una obsesión personal de la que debemos salir, porque el 43 como transicional está significando que el 43 es un hexagrama compuesto por líneas yang, pero en cuya cabecera hay una debilidad, es decir, hay una propensión a la actividad, pero lo que gobierna es una debilidad que debemos desenmarañar y que debemos resolver de manera adecuada, sin violencia, sin
autoengaño y en un sentido de positiva actividad para salir de esta obsesión que nos detecta la línea y que ya venía indicada en la tercera línea con la propensión al salto indebidamente cualificado. La sexta línea, habiendo ya asumido el consultante las anteriores con sus complementarios transicionales, dice, no ha sucedido lo que era tu ilusión, por cierto, en gran medida vana. No llega a lo que espera y ha pasado el tiempo. Pero debes honrar aquello que llega que no es de tu total agrado, pero que y con el complementario transicional que es el hexagrama número 9 y cuyas características fundamentales es trabajar en el interior, dando cera, puliendo cera para encajar la pieza en la tesela en el lugar adecuado, el puzzle, la piedra con finura, el terminar el lacado y el refinado de la pieza con finura, vuelve sobre el interior y acomódate a darle cabida a aquello que llega de manera inesperada dentro de tu carácter, pero que debes honrar dejando el conflicto detrás en manos de la autoridad imparcial. La siguiente línea la partimos del hexagrama número 19, arquetipo del acercamiento que no mezcla indiscriminada de lo superior a lo inferior, para analizar con concreción en lo inmediato, pero también con perspectiva para evitar posibles decadencias de futuro. Partiendo de este contexto del acercamiento, se mueve la línea primera, la cuarta, la quinta y la sexta. La primera que nos lleva al hexagrama número 7, la cuarta al 54, la quinta al 60 y la sexta al 41. La primera línea del acercamiento le dice al consultante que su pretensión, en principio, está en armonía con el tiempo y que por tanto, sin dejarse dislocar, puede sumergirse en la corriente disciplinadamente conforme a necesidad real, teniendo en cuenta aquellos elementos de que puede disponer para subvenir las necesidades fundamentales con la mayor sabiduría posible y de una manera estratégicamente disciplinada. La cuarta línea, ya línea primera del trigrama superior, dice que lo propio es tener un acercamiento cabal, no conforme al necesario e impulsivo deseo del corazón. Esta descripción viene determinada por el transicional, hexagrama número 54, la subordinación, el reconocimiento de los impulsos del corazón y de los deseos naturales, pero siempre subordinado al contexto espiritual, ético y moral y de las costumbres legales del medio en el que nos movemos. De manera que la cuarta línea dice que no respondiendo al corazón, debemos acercarnos de una manera cabal, pero anteponiendo los principios por la eternidad del fin a los deseos de manera transitoria por el gusto. La línea quinta sobre la anterior, que nos lleva al hexagrama número 60, el arquetipo de la justa regulación, de la justa medida, buscando nuestro acervo cultural,
o en el contexto correspondiente al objeto de la pregunta, donde estaría el límite adecuado para que no quede la cosa ni corta ni larga. La quinta línea habla de un acercamiento sabio que una vez que ha determinado en quién delegar, sabe limitarse a sí mismo para dejar actuar a quien con sabiduría o a la institución en la que ha sabido depositar la fe de su proyecto. La sexta línea sobre la anterior, que es una elección sabia y autolimitante, la línea sexta ya es representa la sabiduría que con magnanimidad sabe delegar de sí mismo para controlando los deseos y las pasiones para poder tener un mejor gobierno de la situación general. Así evitará la conflictividad bajo el principio imparcial de autoridad. El siguiente escalón, metemos el pie en el estribo del hexagrama número 26, arquetipo de la universidad de la vida. Lo que la civilización o la cultura a la que pertenecemos tiene acumulado y consolidado y que sirve de base para instruir el comportamiento de la nueva energía, facultándola para hacerse útiles a sí misma y al mismo tiempo que presten un servicio en la comunidad y que la comunidad les devuelva los estipendios necesarios y convenientes para el mantenimiento total del equilibrio. Dentro de este contexto se mueven la línea primera, la tercera, la cuarta y la quinta. La primera que lleva el hexagrama 18, la tercera al 41, la cuarta al 14 y la quinta al 9. La primera línea es como entrar en esta gran facultad, en esta gran universidad de la vida, pero se entra un poco infatuado. Lo digo en función del complementario transicional, que es el 18, el trabajo en lo echado a perder. Y por tanto, dice, párate ahí y analiza esa pretensión vana que se te ha colado ahí una debilidad y estás dejándola marchar y te dejas gobernar por ella. Analiza ese impulso, corrígelo en la base, resitúate y vigila que no vuelva a caer en la indolencia y vaya a producirte un echar el trabajo a perder, como indica el complementario transicional. La tercera línea que lleva el hexagrama número 41, la regulación de los deseos y los impulsos para obtener un mejor gobierno de sí mismo o de aquello de lo que se ocupe. La tercera línea habla sobre la corrección que ya ha impuesto a la primera, que lo que debe hacer el consultante es ocuparse todo el día en ejercitarse respecto de lo que tiene delante, respecto de lo que lleva en la saga, respecto de las tendencias de la derecha y respecto de las presiones de la izquierda. Es un ejercicio de una gimnasia funcional permanente para que no lo sorprenda la debilidad, como ya indicaba la primera línea, que ya se ha manifestado y ahora debe estar preparado, ojo avisor y en un ejercicio de dinámica funcional para estar acorde con lo que haya de venir y asumir como propio y genuino para su propio desarrollo y su finalidad en el servicio de la comunidad. La cuarta línea son primera del trigrama superior y estamos en un contexto
de educación funcional, pues habla de que en función del el proyecto de gran posesión hacia el que tendemos, debemos ser precavidos y poner las previsiones propias para evitar la ferocidad desde un principio. El símil literario de la tradición en este contexto habla de la tablilla de un joven toro. Perdón, al toro joven en el campo se le suele poner una tablilla para que el animal aprenda que la corneal no tiene finalidad eficiente para él, puesto que va a topar siempre con el tope que se le ha puesto previamente. Así cuando sea mayor, por este principio de inutilidad de la agresividad que se le ha impuesto desde el principio, pues luego no acorneará. Y esto lo capacitará para el futuro de corresponsabilidad con la posesión hacia la que aspira. La línea quinta sobre la anterior profundiza aún más en el texto tradicional de que ya no se trata de una limitación de orden externo como la tablilla, sino de una penetración, habla en el texto tradicional, del, del diente del jabalí capón, eh, aludiendo con ello a una significación de penetrar, como también nos indica el complementario transicional, es decir, penetrar por el medio del arquetipo 9, dar cera, pulir cera, terminar el carácter, pero en el interior, trabajando en el interior sobre la base de la ferocidad para quitarla en base al principio. Así, el conflicto no habrá de llegarse a extremar. El siguiente escalón eh, lo iniciamos con el arquetipo de la alimentación. Hexagrama número 27. Primera línea yang, última línea yang. Todas las demás significando una boca abierta. Arquetipo de la alimentación. Es propicio ser consciente en la manera correcta de alimentarnos, no solo de los elementos materiales con que alimentamos el cuerpo, sino de los alimentos espirituales, mentales y psicológicos que primero introyectamos y que luego cultivamos además en nuestras relaciones de amistad. Ojo al proceso de alimentación. Pues bien, de este arquetipo se mueven las líneas primera, segunda, cuarta y quinta. La primera nos llevará al hexagrama número 23, la segunda al 41, la cuarta al 21 y la quinta al 42. La primera línea de la alimentación, ojo al consultante, no mires ambiciosamente o envidiosamente a lo ajeno, ay, aquello lo que tiene mi vecino. No, porque estás dejando lo que la dote con que el ser humano viene al mundo, estamos hablando del ser humano, todos los seres provienen con su propia dotación, mirando envidiosamente al entorno, dejas escapar tu tortuga mágica. Lejos de eso, lo que debes hacer, Sagrama transicional número 23, producto de la primera línea de mutación, alimentar la base. Antes que emprender, envidiosamente ignorando la propia base de sustento, aliméntala con generosidad. La segunda línea sobre la anterior previene al consultante de que no busque el alimento fuera de de sus propias capacidades, que ya ha puesto en evidencia en debilidad con la primera línea de mutación. Con la segunda quiere que lo alimente. Error. Cuando controlando sus propios deseos y pasiones, como indica el transicional 41,
va a tener un mejor gobierno de sí mismo y de aquello que pretende. Y desde luego digno y no indigno como es la pretensión básica. La línea cuarta, primera ya del trigrama superior, habla de una posición semejante a la del tigre que está acechando las presas, pero que no solo las acecha para sí, sino para aquel contexto del que debe cuidar y alimentar. Ojo, para crear una normativa complementario transicional, hesagrama número 21, acechar como un tigre para crear una normativa correcta para alimentarse a sí mismo y a aquellos que, a quienes debe alimentar. La línea quinta, que también está en mutación, habla o pone en evidencia las carencias que ya las líneas anteriores han de algún modo evidenciado presentes en el consultante en relación a su pregunta. Si eres consciente de tus carencias y también de las responsabilidades de alimentar que tienen, debes desviarte conforme al arquetipo transicional 42, el aumento del carácter, deslastrándote de vulgaridad para ir incrementando los elementos superiores del carácter. El noble allí donde ve el bien lo hace suyo y si tiene defectos se deshace de ello. De esa manera el conflicto no debieras querer consumar y lo dejas a la mitad o en manos de la autoridad imparcial. El siguiente escalón lo constituyen la red que implica la urdimbre del hexagrama número 30. Li, la claridad. Repetido. Li y li. Saber discernir entre lo claro y lo oscuro. Saber discernir el objeto de la adhesión. Saber separar lo, lo blando de lo duro y cultivar con docilidad aquella adherencia a lo esencial. Partiendo de este arquetipo fundamental de luz en el interior y en lo que haga, se mueve la línea primera, segunda, tercera y quinta. La primera lleva el hexagrama 56, la segunda al 14, la tercera al 21 y la quinta al 13. La primera línea de la red tupida, de los claroscuros, del cultivo de la docilidad, del saber discernir y cultivar, pues nos habla de un cierto tanteo, línea estructural primera, pues como los pasos del humano, en el principio trastabillante, pero si no se pierde la seriedad, se acaba por encontrar el propio camino al que adecuarse. Transicional 56 que hemos de transitar con muestra, encontrar primero y transitar adecuándonos sin arrastrar fuero y con la debida humildad y también con la debida capacidad de captar lo pertinente de este tránsito por el que debemos iniciar nuestro camino en relación al proyecto consultado. La línea segunda sobre la anterior, asimilado, pues encontramos finalmente el corazón de la madera, el corazón del tronco. Prende el fuego y es como si cargáramos sobre el eje macizo de un gran carro que nos lleva al transicional 14, que es la posesión de lo grande, que implica una gran responsabilidad, pero ya nos ha situado en una parte medular, nos dice que hemos dado con los medios suficientes y que debemos ser corresponsables, por tanto, con ese sentido de gran posesión para poder prender y llevar adelante las luces. La tercera línea nos habla
de que en un hexagrama de claros y oscuros, que no, y línea tercera transicional, por tanto compleja, dice, no hagas depender tu centro de que en un momento determinado lleguen amigos alegres o lleguen amigos sombríos y te pongas contento o te ensombrezcas en función de los elementos que te lleguen del exterior. No, lejos de eso debes buscar morder, como indica el transicional, la mordedura tajante, crear una normativa de clarificación cuya base esté en ti. Y la quinta línea tiene una advertencia importante, es decir, asumido lo anterior, eh, debes tener en cuenta el no llegar a quemarte. Es decir, puedes ver nimiedades, puedes ver contradicciones y puedes querer auscultar la luz hasta en el último sesgo de sombra, pero no vayas a quemarte, sino conserva la luz delante de la comunidad, que es el complementario transicional. De ese modo, deja el conflicto pasar y ponlo en manos de la autoridad eh, imparcial que está por encima de los elementos en conflicto. La siguiente base la iniciamos en el hexagrama número 34, arquetipo del gran poder. Las líneas Yang ya rebasan el centro. Hay 4 grandes líneas Yang. Por tanto, la característica fundamental de un gran poder es no pisar camino que no se corresponda con el orden. Ojo, antes que la acción propiamente activa está el asentar los pasos sin pisar camino que no se corresponda fuera de la ley. Dentro de este contexto se mueven la línea primera, tercera, quinta y sexta. La primera lleva el hexagrama número 32, la tercera al 54, la quinta al 43 y la sexta al 14. La primera línea del gran poder dice que en principio no emprender, no emprender con un impulso inicial. Volvemos sobre el análisis de la estructura. Primera línea de un gran poder, el impulso se manifiesta en una parte muy baja. Por tanto, no emprender, sino permitir por medio del complementario transicional, que es el arquetipo de dar duración al carácter, permitir que se vayan consolidando los elementos atendiendo a las distintas vicisitudes con perfecta adaptabilidad antes que querer emprender desde una base tan elemental. La tercera línea sobre el análisis y asimilación de este primer dictamen, que nos lleva al 54, al reconocimiento de los impulsos del corazón, pero también a la advertencia de que los impulsos del corazón deben estar sometidos a los principios espirituales de nuestro medio, a los principios mentales, jurídicos y de costumbres éticas y morales. Por tanto, reconocer por la altura de finalidad la transitoriedad de lo que es meramente pasajero. Y en este caso nos remite a la línea tercera, que como digo, por ser transicional entre trigramas, pues tiene un augurio no siempre, un augurio relativamente dificultoso. Y en el caso de con gran poder, habla concretamente la expresión tradicional que el vulgar le encanta gastarse del poder, pero que el noble no. El noble somete siempre el poder a los principios de dignidad espiritual,
eticidad y legalidad, sin hacer jactancia de él. La quinta línea, ya línea central del trigrama superior y que lleva al complementario transicional 43, hablando que la cizaña, es decir, la potencia de lo innoble no se da por vencida fácilmente y vuelve una y otra vez. El noble debe tener buen cuidado en no dejar que una debilidad gobierne sus potencias, sino que debe combatirla de la manera adecuada, sin enmascarar sus propias deficiencias, sin enzarzarse en violencia, pero teniendo buen criterio de saber salvarla con un paso positivamente en un campo activo. La línea sexta, que también muta en un hexagrama de gran poder y teniendo en cuenta las advertencias previas, pues es más que probable, seguro, que el consultante va a enredar los cuernos queriendo avanzar a cornada, como significa el arquetipo literario del 34, el carnero, obstinado, queriendo avanzar, pero va a enredar los cuernos y no va a poder avanzar ni hacia adelante ni retroceder adecuadamente. Pero si recapitula interiormente en relación a la gran posesión con la que se debe corresponsabilizar, todavía tiene la posibilidad de corregirse y dejar el conflicto en manos de la más elevada autoridad imparcial. El siguiente escalón lo comenzamos con la familia, el 37. Estructura tradicional de orden positivo, valores, conservación de valores tradicionales positivos, como el amor, la jerarquía, el respeto, la lealtad y el basar las palabras en la verdad. Diferencia entre el caos y la civilización, célula básica. Se mueve en la línea primera, segunda, tercera y cuarta. La primera lleva al 53, la segunda al 9, la tercera al 42 y la cuarta al 13. La primera línea, orden estructural, eh, todo el plantel sobre el mantel, todos los encartados en la cuestión, todos los elementos deben estar al alcance y conocimiento de todos y conforme al transicional, primera línea llevar 53, que es una estructura escalonada con una finalidad de carácter ejemplar y cuyos requerimientos son minuciosos y espaciados en el tiempo y todo de capital importancia, pues la primera línea, todo, todos los encartados deben estar enterados del proyecto, de la finalidad del principio y de la distribución de posiciones y encomiendas. La segunda línea que lleva el hexagrama número 9, arquetipo transicional en este caso, referido a la formación y cuidado de los detalles del carácter. La segunda línea habla sobre, ya habiendo asumido la primera y el orden de escalonamiento ejemplar que ha de seguirse, se le advierte a la persona encargada de la administración o al núcleo de la administración que no debe seguir el capricho ni meter elementos intromisos de manera arbitraria, por gusto personal,
sino que atendiendo a los valores de necesidad, es a ellos a los que hay que ajustar el carácter. La tercera línea, abundando sobre primera y segunda, habla de que antes de que impere el desorden, más vale que haya una buena mano que regule ordenadamente, con el rigor, aquello que ha de proceder, fuera de todo tipo de capricho y fuera de toda holganza indebida. El complementario transicional, que es el 42, advierte, sin embargo, que esto debiera producirse mejor con el orden de ejemplaridad del aumento del carácter por medio de ir deslastrando de vulgaridad al tiempo que ese propio deslastre ya implica una elevación y la sumisión de parte del dictamen del aumento del carácter que dice el noble donde ve el bien, lo hace suyo y si tiene defectos se deshace de ello. La cuarta línea de mutación, asumidos los valores anteriores de advertencia y rectificación, la cuarta línea advierte otra vez sobre la administración, que es el pilar, una buena administración es el pilar central para el propio sostén de la estructura y también frente a la libre comunidad en la que se asienta. Así, con este complementario transicional, la visión ante la comunidad y ese eje central, debemos dejar el conflicto encauzado ante la legitimidad de la autoridad competente. El siguiente escalón topamos con las dificultades, obstáculos, el sagrama número 39. El noble, como indica los elementos estructurales de la composición del hexagrama, antes ve el peligro delante de sí y se detiene para analizar qué posible implicación personal hay entre él o ella y el peligro que tiene delante. Y por ahí empieza el análisis para poder sortear con buen criterio y sabiduría la dificultad. Dentro de esta estructura se mueven la línea segunda, tercera, cuarta y sexta. La segunda que lleva al 48, la tercera al 8, la cuarta al 31 y la sexta al 53. La segunda línea de la dificultad inicial descarga un poco la responsabilidad moral, bueno, un poco no, descarga la responsabilidad moral del consultante diciéndole que está adelante, está en medio de dificultades, pero que no esas dificultades y esos obstáculos entre los que se haya trabado no son atribuibles a deficiencias propias, sino al devenir del tiempo y las circunstancias respecto de lo que pretende. Pero que teniendo en cuenta eso, podrá subvenir las necesidades de este periodo dentro de lo que le indica el complementario transicional, que es lo elemental en el entorno del pozo que alude a los elementos, a la comunidad que tiene el entorno próximo. Podrá proveer ahí las necesidades que se le presentan. La tercera línea que lleva al hexagrama número 8, arquetipo de la solidaridad, dice, le dice al consultante que no se debe aventurar confiando en sus propias fuerzas, que eso sería un error, porque además sería aventurarse poniéndose en peligro él y a la comunidad con la que
con la que está comprometido. Por tanto, indica un principio de repliegue, que la cuarta eh, mm, línea, llevando al 31, el arquetipo del cortejo aumenta o subraya. No, no se puede avanzar conforme a las propias pretensiones porque significarían un extravío y sí buscar el cortejar en ese entorno de solidaridad y en ese entorno de superioridad de la gobernación que está próxima, donde hay que cortejar los elementos para poder superar con bien la dificultad. Finalmente, la línea sexta dice que la cuestión a solventar no está arrojándose hacia afuera en la lucha contra los molinos de viento, sino revirtiendo el enfoque sobre el interior de la estructura para crear un escalonamiento de evolución que implique un carácter ejemplar y dejando atrás el- la parcialidad de querer llevar el conflicto a extremo de una manera no ajustada a sabiduría y justicia. La siguiente, el siguiente eslabón, partimos del hexagrama número 46, arquetipo de el empujar hacia arriba, como lo hace la simiente soterrada en el surco, que abriendo su cápsula orienta su esqueje en busca de la fotosíntesis, equivalente a la alimentación, a la justicia y a la claridad, dirigiendo su propio esfuerzo moduladamente, siempre conforme a esa orientación que debe tener necesariamente como modelo a seguir. Dentro de este contexto, las líneas de mutación son la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. La tercera que lleva el hexagrama número 7, la cuarta que lleva el 32, la quinta que lleva el 48 y la sexta que lleva el 18. La tercera línea del 46 le dice al consultante que no debe dudar en seguir su objetivo por no encontrar eco a izquierda o derecha que lo alienten o que lo estimulen. Bueno, permitido la redundancia. Que no debe dudar, debe disciplinadamente, como indica el transicional, esa grama número 7, arquetipo del ejército, no debe dudar en su trayectoria de necesidad conforme a la dirección más sabia y estratégicamente desplegada conforme a disciplina. La cuarta línea del 46 dice que debemos dar duración subiendo a los ayudantes capaces al propio panteón familiar, al carácter, atemperándonos en la duración frente a las distintas vicisitudes que nos va dando el desarrollo del tiempo en su devenir incesante. La quinta línea habla de que no obstante, ya habla de la línea central del triángulo superior, del empuje, que no nos debemos enardecer excesivamente y querer saltar las gradas en nuestra escalada hacia el poder o hacia la consumación, sino que debemos ir basamentando mm, con los fundamentos elementales, paso a paso, que se consoliden, teniendo en cuenta siempre las bases de elementalidad para que la constitución no adolezca de defectos, sin saltar escalones. Y la sexta, finalmente, sobre esta quinta, pues que no debemos enseguecernos en un avance a ciega
por la afuera, porque podíamos ir por los suburbios, por lugares de peligro donde el camino ya se va enseguecido, sino tener muy, muy en cuenta el no echar el trabajo en lo echado a perder, siempre remitiéndonos a la base en la que podamos corregir la indolencia del dejar pasar y se nos cuelen debilidades, poniendo correcciones para no marrar en un propósito que debemos culminar adecuadamente, regulando el conflicto sin querer extremar los polos. ¿Mm? El siguiente escalón lo constituye el arquetipo número 49, modelo de cambio, que va tan, un espectro tan amplio como la flecha de los pájaros, el cambio de la piel de la serpiente, los cambios de calendario estacionales, día y noche, e incluso los cambios políticos. Bien, que no deben ser nunca de manera arbitraria, sino corresponder los elementos de sabiduría con las capacidades prácticas de ejecución y pertinencia conforme al tiempo dado para que sean lo menos incruentos y dolorosos posibles y eficaces conforme a verdad y justicia. Partiendo de este arquetipo se mueve la línea primera, la segunda, la tercera y la sexta. La primera nos lleva al hexagrama 31, la segunda al 43, la tercera al 17 y la sexta al 13. La primera línea, estamos en un arquetipo de cambio, que ya hemos dicho que debe unir la sabiduría, el poder ejecutivo, eh, la mayor finura, el- para que todo encaje adecuadamente. Por tanto, un primer impulso para cambiar el orden, para nada. La primera línea que nos lleva al 31, que es saber cortejar, el arquetipo 31, cortejar, no pretender saberlo todo, a quitar el interior y abrirnos receptivamente a percibir los influjos para poder encajarlos y madurarlos adecuadamente. La segunda línea es un paso más en relación a producir el cambio, pero todavía sin precipitación, teniendo en cuenta que no haya un gobierno de la debilidad que se haya subido con una efervescencia incontrolada arriba y no vayamos a atender a elementos inapropiados en la cabecera de una cosa tan delicada como un cambio de gobierno, pero sí salir para analizar que no se ejerza el cambio con violencia, que no se enmascaren deficiencias y que sí se actúe en un sentido creativamente activo. La tercera línea, que abunda sobre las anteriores, que si bien no es pertinente al primer rumor lanzarse a por el cambio, tampoco es pertinente dejar que el clamor se extienda indefinidamente y se pase el tiempo pertinente de salir a conformar con el cambio. Esto es el indicativo de la tercera línea. Si lo hemos asumido y salimos a la conformación adecuada, como indica el complementario transicional de esta línea tercera mutación, pues con la sexta, el nobre, hay una advertencia todavía por ser el culmen, la línea última del programa del cambio. Dice el texto tradicional, y le está hablando al consultante muy singularmente, de que el noble cambia, ha llevado los elementos del cambio con gran elegancia, como son los elementos visibles en la piel de la pantera. En cambio, el vulgar lo que hace es simular ese cambio
con la mera apariencia. Asumiendo ello, deja tus exigencias sin extremar y rígete por la autoridad imparcial. El siguiente bloque lo iniciamos con la reiteración del trueno, imagen de la manifestación de la providencia en el ámbito de lo humano, que llega con estrépito, creando en principio temor y temblor, pero el primogénito, que es el oferente, Chen, el primogénito, no tira las ofrendas, pero sí analiza si sus pasos se corresponden con el orden que la divinidad espera y ha ordenado para él. Y así procura extraer una regla adecuada. Partiendo de este contexto, mutan la línea primera, segunda, quinta y sexta. La primera lleva al 16, la segunda al 54 y la quinta al 17, la sexta al 21. La primera línea de la conmoción, el texto tradicional advierte que la conmoción llega y alcanza a uno antes que a otro. Aquí obviamente es una conmoción que nos alcanza en el principio mismo y por tanto nos sorprende. Pero lejos de tirar las ofrendas, debemos conservar la centralidad y los buenos principios y eso sí, analizar muy bien nuestros propósitos, nuestras potencias internas, nuestras predisposiciones y tener una finura de oído como nos indica el complementario transicional, el espíritu de la música, el 16, arquetipo del entusiasmo o de la capacidad concreta de afinar para poder empatizar nuestro ritmo interior con el ritmo exterior que predomina para no marrar proponiendo algo inadecuado, sino primero oír bien y tener la capacidad de empatizar y afinar para no ser disonante con el exterior y las exigencias de lo alto. La línea segunda vuelve a reiterar el estruendo del trueno y sí ahora se presenta con pérdida y hay una preponderancia natural en el interior, en el consultante a querer huir de las circunstancias, pero lejos de ello, como indica el transicional, el 54, arquetipo de mm, considerar sí los impulsos del corazón y la visceralidad de querer atender a esos impulsos viscerales y del corazón, pero que por la eternidad del fin el noble reconoce que debe someterse a los principios del deber y por tanto no se trata de huir, sino de aceptar las pérdidas y buscar refugio en el amparo de las colinas interiores, de la propia espiritualidad. La línea quinta que nos lleva al hexagrama 17 de la conformación, ahí el texto nos habla sobre las anteriores, de que el vaivén de la conmoción viene y va, no se para, es continuado, pero que si no perdemos el centro, nos garantiza lo trascendente a través del oráculo, que no habrá aquí pérdidas que sumar, sino solo asuntos a los que ocuparse y que conformarse para encauzar adecuadamente. La sexta línea del 51 de la conmoción, línea terminal, por fin viene a decir, oye, que no te espante la movida que hay al exterior
y no te dejes movilizar por lo que haya en el exterior, sino que tú mismo debes tener tu propia normativa, mordiendo con claridad para buscando la justicia y la claridad y la buena forma de alimentar tus propios principios sin que te conturben a la movilización prematura o inadecuada del entorno, de manera que puedas dejar el conflicto a la mitad o en manos de quienes corresponde realmente solventarlo adecuadamente. El siguiente escalón lo iniciamos con el aquietamiento. Arquetipo de la doble cadena montañosa o la doble configuración de meditadores, aquietamiento sobre aquietamiento, gozne entre una etapa que se acaba y otra que habrá de llegar cuando deba llegar, pero que de momento debemos pararnos en el momento actual sin que nuestra mente divague hacia el pasado o se proyecte hacia el futuro y permita, con desapego de los apegos del ego, aquietarse en el momento presente. Dentro de ese arquetipo se mueven las líneas segunda, tercera, cuarta y quinta. La línea segunda lleva al hexagrama 18, la tercera al 23, la cuarta al 56 y la quinta al 53. La línea segunda del aquietamiento, que lleva al arquetipo transicional del trabajo lo echado a perder, dice, no debieras movilizarte, mm, y analiza por qué. Te metes en el séquito o te sumas a un movimiento del que no eres dueño en una zona en la que vas a ser arrastrado al trabajo en lo echado a perder. Analiza qué causa inadecuada te moviliza, corrígela y vela, puesto que ya has tenido esa propensión, que no vuelva a engatusarte otro proyecto por las razones que sea, por las sin razones que sea, que te metas en algo que te pueda arrastrar a algo que te lleve al caos. La tercera línea dice sobre la anterior y teniendo en cuenta estas predisposiciones, que no te metas en un fregado que vaya a ser cortado radicalmente a la mitad cuando el corazón está en una efervescencia totalmente incontrolable que pueda producir su propio colapso. Antes que ello, como indica el complementario transicional, hexagrama número 23, antes que emprender, alimenta la base con generosidad. La cuarta línea del 52, del aquietamiento, se supone, primera línea ya del arquetipo superior, del trigrama superior, habla de que aquí ya el consultante, en función de los dictámenes anteriores, ha debido asimilar y logrado un aquietamiento en la base espinal, con el símil del yoga, con el primer chakra ya aquietado, donde hay un principio ya no reversible, pero todavía inicial de lo que queda por delante, un camino al que hay que adecuarse sin arrastrar los fueros del estado anterior y siendo con corrección, sabiendo adecuarse con esta extranjería con la que se inicia el nuevo proceso, con modestia y con una ambición limitada al objetivo principal de este trayecto que iniciamos con el 56. La quinta línea, habiendo asumido todo lo anterior, se supone que el consultante ya sabe conjugar adecuadamente el impulso del corazón con los elementos de la razón discursiva y los pone en orden de manera
que propicia con sus actos una escala de evolución gradual donde cada peldaño requiere su tiempo y tiene su importancia y ha de evolucionar conforme a un modelo de carácter ejemplar. Así evitamos, entre tanto, el conflicto llegar a extremar. El siguiente escalón, lo último en esta clase de hoy, lo iniciamos con el arquetipo número 62, la preponderancia de lo pequeño, o en términos concretos, el estar en lo inmediato, pequeño y concreto, como está el pájaro volador, significado por la imaginería del hexagrama, para proveer los alimentos a su nidada, o como lo está, como también indica el vaquero montañés, que está en lo alto de la montaña mientras truena y que se dedica exclusivamente a movimientos pequeños y absolutamente necesarios. Dentro de este arquetipo mutan las líneas segunda, tercera, quinta y sexta. La segunda lleva el hexagrama 32, la tercera al 16, la quinta al 31 y la sexta al 56. La línea segunda del 62 dice consultante, no vas a llegar a alcanzar el objetivo iluso, por así decir, que considera el bloque principal. Pero sin embargo, dentro del campo de subordinación de esa principalidad, vas a lograr un encastre adecuado que te va a permitir la sustentabilidad si sabes adecuarte a las distintas dificultades que te depara el tiempo en adelante. La tercera línea advierte sobre esta línea importante de la segunda, y de contención y de conformación de los apetitos del consultante. Dice, si creído en tus propios principios te lanzas hacia adelante, van a venir de atrás y te van a golpear. Antes bien, ten buen cuidado en cultivar el oído para poder empatizar con el ritmo real del entorno al que te diriges. Espíritu de la música, hexagrama 16, la capacidad de empatizar primero para luego poder agregarte a aquel ritmo y finalmente incluso para poder marcar tú mismo algún paso. La línea sexta del 62 tiene una advertencia sobre las anteriores, es muy pertinente, totalmente pertinente para el consultante. No es cuestión de que busques relumbrón, de que busques fastuosidad. La quinta línea que lleva al 31, que es a saber moderar tus pretensiones, incluso en el objetivo de la búsqueda, que no tiene que ser necesariamente alguien famoso o alguien extremadamente visible, lo que puede y seguramente está oculto entre la vecindad o en ámbitos mucho más modestos, pero que tú debes saber interiormente aquietado sin pretender saberlo todo, aquietar tu interior y abrirte receptivamente en ese ámbito para cortejar lo pertinente. Así evitarás lo que por otra parte augura la sexta línea, que es por poner las miras demasiado alto, hierras el tipo y vagas el tiro, perdón, y vagas por los caminos, como indica el complementario transicional del 56. Deja pues el conflicto sin extremar, depositándolo en manos de la autoridad imparcial. Y con esto terminamos la clase de hoy. Gracias por vuestra atención.